Buenas noches. Regidores de Santo Domingo Norte irrumpen por la fuerza al vertedero de Duquesa. En tinieblas, vía el aeropuerto de las Américas, en momentos en que comienzan a llegar dominicanos ausentes. Y en el plano internacional, Venezuela pide revisión de bóvedas de entidades financieras públicas y privadas. 5 reclusos heridos durante motín en cárcel de Barahona. Banco Mundial revela que 1 de cada 3 dominicanos vive con 152 pesos diario. Aumenta preocupación por casos de leptospirosis. Presidenta de la Cámara de Cuentas está entre las ternas presentadas con los aspirantes a ser miembros de ese organismo. Diputado renuncia de cargo por motivos de salud. Senador Wilton Guerrero dice que General es más delincuente que el mecánico y el taxista muerto a manos de policías en Baní. En las económicas, estudio revela que dominicanos ausentes gastan más que turistas. En los espectáculos, humoristas dominicanos anuncian fechas extras para su show. Y en los deportes, el toletero Hanley Ramírez recibe permiso para jugar con los Tigres del Licey. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro en República Dominicana, esta es la edición estelar de Noticias Telemicro con Elianta Quintero. Amigos, sean todos bienvenidos. Como cada noche, iniciamos con nuestra pregunta del día. ¿Refleja la realidad del país lo expresado por el Banco Mundial, que 1 de cada 3 dominicanos vive con 152 pesos diarios? Opine a través de nuestras redes sociales, @NTelemicro5 en Twitter e Instagram y Noticias Telemicro en Facebook. Precisamente sobre este tema comenzamos nuestra emisión del día de hoy contándoles que el Banco Mundial afirma que 1 de cada 3 dominicanos se mantiene con 152 pesos al día. Y como nos informa José Armando Polanco, de acuerdo al organismo, el dato se contrapone al crecimiento económico del país. República Dominicana es la nación que más ha crecido económicamente en la región en los últimos 25 años. Sin embargo, el informe del Banco Mundial revela que esa riqueza no llega a todos. De acuerdo a ese organismo, 1 de cada 3 dominicanos vive con 152 pesos al día. Es que hay que aprovechar también los buenos tiempos para hacer las reformas estructurales que permitan mantener el crecimiento con inclusión cuando lleguen los malos momentos. El banco recomienda políticas para mantener un crecimiento económico inclusivo. No obstante, el salario en el país está por debajo del costo de la canasta familiar. Y el ingreso familiar explica la mayor parte de las desigualdades. Para lograr que los ingresos reales del trabajador aumenten, es necesario quitar la situación que tenemos con la cesantía. Países con menor crecimiento económico que el nuestro han podido reducir la pobreza. Estamos obligados a modificar el rumbo. El Banco Mundial recomienda varios puntos en sus notas de política para un crecimiento inclusivo, mayor inclusión productiva, un gasto público efectivo y mejorar el manejo de los recursos naturales. El informe también revela que el ingreso per cápita del país ha aumentado en un 92% del promedio regional. En Santo Domingo, República Dominicana, José Armando Polanco, Noticias Telemicro. Bien, y las reacciones a este informe no se hicieron esperar. El economista Miguel Seara Hatton considera que el Banco Mundial se queda corto al definir los niveles de pobreza del país. Yasmiri Rodríguez en la siguiente historia nos cuenta qué dicen los legisladores sobre el tema. Para Seara Hatton, el desempleo es uno de los factores que mantienen a los dominicanos en condiciones de pobreza, porque ha aumentado de manera acelerada en los últimos años. Es por ello que entiende que son muchos más que 1 de cada 3 los dominicanos que viven en condiciones paupérrimas. No, un poquito más. Un poco más. Entonces, eso se debe a que la economía... que no genera empleo, crece, pero la economía no genera empleo y el empleo que genera de mala calidad. Actualmente, la tasa de desempleo abierta está en 15.2%.
en el país. Mientras el senador opositor Santiago Zorrilla respalda esta posición, en el caso del oficialista Adriano Sánchez Roa, acusa al Banco Mundial de contribuir con esta pobreza. Se encuentra la República Dominicana de tener mínimo un 40% de la población por debajo de la pobreza. ¿A qué usted cree que se deba esto, senador? A la falta de oportunidad de empleo, a la falta de oportunidad para estudiar, para prepararse. El Banco Mundial, yo recuerdo que ayudaba mucho, por ejemplo, a los programas de café, donde está la pobreza más grande del país, y han venido retirando esos organismos el apoyo del país para combatir la pobreza y para incentivar lo que es la producción nacional, y se han quedado criticados. Sin embargo, el senador Rubén Darío Cruz, vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana, afirma que el actual gobierno hace esfuerzos por reducir esta cifra. Son informes que uno no lo va a contradecir, pero tampoco podemos quedarnos callados ante los ingentes esfuerzos que hace el gobierno dominicano y el avance que hemos podido ir logrando. En su informe, el Banco Mundial señala además que el desafío principal que enfrenta la economía dominicana es abordar ese comportamiento con políticas que sostengan un crecimiento económico inclusivo. Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro. Bien, y como si se tratara de una respuesta al informe del Banco Mundial, el ministro de la Presidencia anunció que las visitas sorpresas del presidente darán un giro para impactar nuevos proyectos productivos que incluyen medio ambiente, energía e industria ligera. Mariyerlin Paula nos cuenta más en la siguiente historia. En la presentación del Plan Estratégico de la Presidencia 2017-2020, José Ramón Peralta dijo que en esta gestión tienen el compromiso de entregar el proyecto de transformación de La Vega. Se continuará con los trabajos del teleférico y otras iniciativas de desarrollo. El presidente ha enfocado en la parte de zonas turísticas, en la parte ambiental y de desarrollo sostenible de cuencas hidrográficas que tienen unos niveles de pobreza que atentan contra el medio ambiente. Se han enfocado en 4 o 5 proyectos importantes. Igualmente destacó los niveles de transparencia logrados por la institución. No hubo que llamarnos la atención, todos nuestros funcionarios designados por decreto o administrativamente, todos cumplieron a tiempo con su declaración jurada. Peralta sostuvo que en el 2016 se enfocaron en los ejes estratégicos de eficacia operativa para lograr las metas presidenciales. Mariyerlin Paula, Noticias Telemicro. Para analizar sobre la solicitud de reformulación del presupuesto del 2016, tenemos hoy un panel interesante. Nos acompaña a esta hora Antonio Siriaco Cruz, director de la Escuela de Economía de la UAS. También está con nosotros Guillermo Caram, también economista. Muy buenas noches a ambos. Quiero comenzar con usted, señor Antonio. El gobierno, el Ejecutivo, alega que esta reformulación que está solicitando se debe a la caída en la recaudación de impuestos, a la caída de la recaudación tributaria. ¿Está usted de acuerdo? Buenas noches. Mira, yo pienso que el gobierno, obviamente que se le ha ido las manos en el gasto público. Ese exceso del gasto público dentro de un contexto de elecciones, evidentemente que ha llevado a esta ampliación del déficit del sector público. El gobierno para el año 2016 en su presupuesto formuló un presupuesto con alrededor de 2.3 déficit, básicamente con relación al Producto Interno Bruto. Yo creo que este exceso del gasto público, esta carrera loca que el gobierno está llevando de endeudamiento público, evidentemente que ha desajustado las finanzas públicas y por eso es que ha tenido que reformular el presupuesto para este año 2016. Ahora, señor Guillermo, le pregunto, ¿va a tener algún tipo de impacto esta solicitud que está haciendo el Ejecutivo de reformular el presupuesto del 2016? Bueno, yo creo que desde el punto fiscal, financiero y económico no va a tener impacto porque lo veo como una formalidad para legalizar gastos o compromisos ya incurridos. Me parece que el gobierno está actuando a posteriori del gasto, lo cual a mi juicio significa un irrespeto institucional. ¿Está de acuerdo, señor Antonio? Sí, yo pienso que desde el punto de vista institucional, evidentemente que hay una violación al presupuesto del 2016 porque el gobierno evidentemente que no gastó una serie de fondos que le asignó a instituciones importantes y al final del año sencillamente lo va a transferir. Señor Guillermo, quería preguntarle, ya el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han advertido sobre la carrera de endeudamiento que tiene la República Dominicana. ¿Esto pudiera generar algún tipo de temor?
incluso si uno examina las estadísticas del Banco Central, el último informe económico a septiembre del Banco Central, uno encuentra que las inversiones de capital prácticamente se redujeron un 50% en lo que va del año 2016 con un periodo similar al 2015. Es decir, que los capitales, aquellos fondos externos que se invierten en el país privadamente como capitales, están comenzando a sentir temores. Si eso se generaliza y las válvulas de financiamiento externo del país se comienzan a cerrar y el gobierno no ajusta al mismo tiempo sus gastos, pues vamos a tener por un lado o una reducción de servicios y por otro una utilización de dinero inorgánico para financiar los gastos del gobierno, lo cual va a implicar una devaluación del peso dominicano y la afectación de los índices de inflación para toda la población, para la economía y para las familias. Señor Antonio, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero culminar sin hablar sobre el informe del Banco Mundial, que primero dice que la economía de República Dominicana está mejorando, pero dice que 1 de cada 3 dominicanos vive con alrededor de 152 pesos diarios. Mira, lo que ha presentado el Banco Mundial es sencillamente que el modelo de crecimiento en la República Dominicana, que el modelo de desarrollo no ha sido un modelo de crecimiento y desarrollo inclusivo. Todo lo contrario, ha sido excluyente. Cuando una economía como la economía dominicana crece a un ritmo de un 6%, sin embargo, los niveles de pobreza todavía son altos, es evidente que hay que transformar, hay que modificar la forma en que el gobierno ha venido operando durante los últimos años. Señor Guillermo, ¿está de acuerdo con el señor Antonio? Yo creo que encontrándonos al comienzo de un nuevo periodo de gobierno y recibiendo todas estas señales de los organismos internacionales, me parece que las instancias responsables de la nación, aquellas instancias que no son político-partidistas, pero que sí tienen mucho que perder por cuanto tienen inversiones en el país, tienen que vincularse e involucrarse a un proceso de debate público para tratar de que el presidente de la República reoriente su política económica, su política de desarrollo, su política fiscal, para evitarnos caer en la situación que han caído otros países, algunos de ellos vecinos, como Puerto Rico, que ha terminado cercenando servicios públicos de policía, de seguridad, de salubridad, de maestros, otros más lejanos como los de Grecia, que definitivamente se cae en ello cuando se administra una economía dentro de una vorágine de endeudamiento como la que estamos teniendo los dominicanos. Bien, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Agradecida con Antonio Siriaco Cruz, director de la Escuela de Economía de la UAS, y Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Allí tenemos nuestra pregunta del día. ¿Refleja la realidad del país lo expresado por el Banco Mundial, que 1 de cada 3 dominicanos vive con 152 pesos? Opine a través de nuestras redes sociales, @NTelemicro5, en Twitter e Instagram. Síganos, por cierto, y también noticias.telemicro en Facebook. Pausa. Al volver, sepa qué dicen familiares del taxista y el mecánico muerto en Baní. Y en las internacionales, gobierno de Venezuela ordena supervisión de bóvedas en bancos públicos y privados.